soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Está en tu amor, hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Oh, te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy. Libre soy en ti, libre soy. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Libre, libre, libre en ti, Jesús. Vamos a orar
y pedirle al Señor en esta mañana que nos dirija y que nos hable. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos darte gracias porque tú nos permites congregarnos, Señor, a través de la virtualidad, para escucharte, para encontrarnos contigo, Señor, para buscarte, Señor, buscar tu presencia, buscar, Señor, escucharte en este día, Señor, para que tú nos dirijas, tú fortalezcas nuestras vidas, sigas alentándonos, Señor, y animándonos, porque es un tiempo difícil, Señor, pero tú, a través de tu palabra, quieres traer fortaleza a nuestras vidas. Señor, bendícenos, bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, si tienen ahí su Biblia, si no, bueno, yo ahí en mi cámara voy a compartir el versículo bíblico. Lo que puedo hacer o lo que voy a hacer en este momento es compartir la pantalla, si lo ven en grande. Sí, bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, si me ven en grande a mí, pero bueno, ahora voy a poner la Biblia para que la puedan leer directamente de ahí, si quieren, o pueden agarrar su Biblia, ¿no es cierto? Y la podemos leer entre todos. Bueno, el pasaje que hoy tenemos para compartir es el Salmo 46, ¿sí? El Salmo 46, así que si tiene ahí su Biblia, busque Salmo 46. Tiene el título en la Reina Valera, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Quiero que pensemos un poco en esto, ¿no? ¿De qué se trata, no? Que Dios sea nuestro amparo y fortaleza, que reflexionemos en qué significa para nosotros, o qué debiera significar, y traerlo a, digamos, a nuestro corazón, a nuestra mente, para ponerlo en práctica, es decir, para decir, bueno, si Dios es mi amparo y fortaleza, yo debo, y bueno, ahí vamos a ver qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? O qué debemos pensar o qué debemos considerar, este, para que el Señor haga su obra en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leerlo, ¿sí? El título de, de este tema de hoy, de este mensaje es Fortaleza en tiempos difíciles, ¿sí? Ese es el título. Fortaleza en tiempos difíciles. De eso nos va a hablar el Salmo 46. Así que bien, nos venimos ahí al Salmo 46. ¿Sí? Eh, y vamos a ir leyendo, ¿sí? El Salmo. Dice así, bueno, esta versión es una versión de traducción del lenguaje actual. ¿Sí? Traducción del lenguaje actual. Dice, nuestro Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. ¿Sí? Esto dice el versículo 1. El versículo 1 en la Reina Valera dice lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Y aquí hacemos una relación entre estas dos versiones. ¿Sí? Nuestro Dios es nuestro castillo, dice, que nos brinda protección, ¿no? Nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro lugar seguro, ¿no es cierto? Nuestro refugio. Y dice, Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas, ¿no? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice la Reina Valera. Es decir, que si buscamos, ¿no? un significado para estas palabras, ¿no? Nuestro amparo y fortaleza, estamos hablando de que Él es nuestro lugar seguro. En Él estamos seguros. Nos encontramos con toda seguridad. ¿Sí? Él nos permite esta bendición de poder estar confiados, de poder estar o de sentirnos con tranquilidad, sin temores, ¿sí? O de saber que cuando vienen los temores, ¿sí? Dios nos está ayudando.
quisiera que podamos ver en el Salmo 46, y ya lo vamos a seguir leyendo, algunas, digamos, algunas cuestiones, algunas miradas, ¿sí? Algunos consejos que tiene el texto para enfrentar o atravesar los tiempos difíciles y para, sobre todo, recibir fortaleza en los tiempos difíciles. Entonces, lo primero que vemos es esto. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es como un castillo que nos brinda protección. Dios siempre nos ayuda cuando estamos en problemas. El primer consejo es dejar que Dios sea nuestra fortaleza. Dejar que Dios sea tu fortaleza. Tenemos que dejar que Dios, ¿sí?, haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. A veces pensamos que cuando decimos Dios tiene que hacer en nuestra vida, tiene que quitarnos cosas malas, tiene que ayudarnos en algún aspecto. Pero lo principal es que Dios cumple sus promesas en nuestras vidas. Y si Dios promete estar con nosotros, ¿no?, como así lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no?, todos los días hasta el fin del mundo, tenemos que saber de que esta verdad, esta promesa, se cumple en nuestras vidas. Dios no es hombre para que mienta, ¿no es cierto? Dios dice la verdad. Y lo que Él intenta darnos es esto, fortaleza. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios sea nuestra fortaleza. Podemos imaginarnos, ¿no?, esta idea de cuando nosotros ¿vieron cuando uno tiene ganas de comer algo, ¿no es cierto? Y dice, bueno, ¿qué ganas de comer algo? ¿Qué me comería, ¿no es cierto? Y empezamos a pensar, bueno, esto no, esto otro no, dulce, salado, ¿no es cierto? Bueno, hasta que encontramos lo que nos gustaría. Pero fíjense que en ese pensamiento estamos pensando qué es lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero? Si tenemos hambre, comer cualquier cosa de las que tenemos es suficiente, ¿no es cierto? Pero como queremos saciar, digamos, de alguna manera una necesidad que tenemos y un capricho también, un deseo, queremos buscar lo justo. ¿Se entiende? Entonces, cuando necesitamos fortaleza, nos pasa lo mismo. Necesitamos fortaleza y tenemos que apelar a Dios, solamente a Dios, y dejar que Dios nos fortalezca. Ahora, Dios nos propone fortaleza de alguna forma, a través de su palabra, a través de su presencia, a través de su amor, de su gracia, a través de una palabra, a través de un mensaje bíblico, ¿no?, a través de un estudio, a través de una oración, a través de un devocional, a través de otro hermano o hermana, ¿no es cierto?, a través de mi familia. Pero yo digo, no, necesito otra cosa, ¿no? Como cuando estamos buscando aquello que comer, ¿no? Necesito otra cosa. Necesitamos otra cosa para saciar esta necesidad, pero no nos damos cuenta de que en realidad lo que necesitamos es lo que Dios nos está poniendo enfrente. Entonces, lo primero es dejar que Dios sea tu fortaleza. Si no dejamos que Dios sea nuestra fortaleza, eso nunca va a ocurrir. No vamos a recibir fortaleza en los tiempos difíciles. Por más que creamos en Dios, por más que oremos a Dios, ¿sí?, le decimos, Señor, quiero que vos me des fortaleza, y muchas veces le ponemos condiciones, pero que no sea esto, pero que sea el otro, o que sea de esta forma, o pensamos que realmente Dios lo va a hacer como nosotros queremos. Bueno, la verdad es que no. Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus tiempos y su forma, ¿no? Solamente que nosotros no la conocemos en un 100%, ¿no? Lo que conocemos es lo que nos habla la Biblia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar que Dios nos dé fuerzas, ¿sí?, permitirle. El texto dice, el primer versículo dice, nuestro Dios es un castillo. Cuando dice nuestro, no está hablando de del pueblo, ¿no es cierto? El salmista está hablando e incluyendo a todo el pueblo en este sentir y en estas palabras que dice. Es decir, cuando dice que es nuestro castillo y que nos brinda protección, o nuestro amparo y fortaleza, lo está diciendo de todo el pueblo de Israel. Y no lo dice solamente como un deseo, como una idea vaga que se le ocurrió en el momento, sino que lo dice por todos los hechos que ocurrieron y que Dios realizó en el pueblo de Israel durante todos
esos años, digamos, hasta el momento en que escribió este salmo. ¿Sí? Entonces es muy importante saber que de todos los creyentes, de todo el pueblo de Dios, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Es decir, alguno podrá decir, no, bueno, pero aquel porque es el pastor, aquel otro porque el diácono, aquel otro porque, bueno, sí, porque él es mejor, ¿no? Mejor cristiano, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es nuestro, ¿sí? Identificando a todo un grupo, en este caso a todo el grupo cristiano, a toda la iglesia, es decir, a todos los creyentes. Todos los creyentes tenemos que decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, ¿sí? Pero debemos permitirle que Él nos dé fuerzas. Cuando el salmista dice nuestro pronto auxilio, ¿no es cierto?, está testificando que la nación, digamos, entera de Israel habían comprobado con anterioridad que cuando, digamos, habían momentos difíciles, Dios los había auxiliado de alguna manera, ¿sí? Con toda prontitud. Así que de esta manera, ¿sí?, podemos encontrar que Dios realmente nos puede ayudar en esto, ¿sí? Les pido por favor a mis hermanos que, no sé si hay un micrófono abierto, lo puedan cerrar un ratito y continuamos. Así se escucha bien, ¿sí? Dios es nuestro amparo y fortaleza, pero debemos dejar que nos dé fortaleza. Otro consejo es no temas por la magnitud de los problemas. ¿Sí? No temas por la magnitud de tus problemas. Fíjate ahí el versículo 2 dice, aunque tiemble la tierra y se hundan las montañas hasta el fondo del mar, aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. ¿Sí? Fíjate qué interesante este texto. La Reina Valera dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y el 3 dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Sí? Lo que nos está diciendo es que aunque los problemas tengan una gran magnitud, aunque no sepamos cómo resolverlo, aunque veamos y pensemos que no tienen solución, ¿sí?, aunque sean de tan magnitud que realmente nos acobarde, fíjate cuál es la actitud de un creyente, y lo demuestra aquí en el Salmo, ¿sí? Aunque tiemble la tierra y se hunda las montañas hasta el fondo del mar, ¿sí?, o aunque se levanten grandes olas y sacudan los cerros con violencia, no tendremos miedo. Esta es la actitud del creyente. No debemos temer. No debemos temer. Entonces, no importa lo que viene y cuán difícil es salir adelante en la situación que nos toque. Sobre todo en este tiempo, ¿no? En este tiempo de pandemia, donde nos pasa de todo, ¿no? Nos pasa de todo realmente. Y que, por ejemplo, nos duela la uña, es un problema, porque tenemos que ir al médico, ¿no? E ir al médico hoy, en situación de pandemia, también genera cierto estrés, ¿no? Porque no sabes cómo está el lugar, si hay contagiados de COVID, si no hay, qué cosa va a pasar, y bueno, todo nos genera preocupación, temores, ¿sí? Y en cada momento se presenta una situación difícil a la que nos tenemos que enfrentar, sobre todo en este tiempo, como les decía. Pero bueno, el consejo es no temas por la magnitud de esos problemas. Dice, aunque la tierra sea removida, ¿no es cierto? Es decir, que los montes se derrumben al mar, que los océanos se desborden y sepulten todo el planeta, ¿sí? Esto es lo que el salmista está planteando. Este cuadro de catástrofe que plantea, expresado por el salmista, sugiere que aun cuando los enemigos de la ciudad de Jerusalén la atacaran con todas sus fuerzas, Dios la ayudará a estar firme. El salmista puede regocijarse convencido que la ciudad de Jerusalén y el país entero, aunque sean atacados por grandes enemigos, están seguros que en el Señor, y no hay por qué temer, porque Él será su pronto auxilio.
Esto es lo que el salmista declara. Eh, Claramente el pronto auxilio de su pueblo y de cada uno, ¿sí? De sus hijos en particular, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que vivimos como iglesia, ¿no? De no poder reunirnos, de también el desafío en lo personal de buscar a Dios, ¿sí? Dios lo tiene en cuenta. Y de todo esto, Dios es nuestro pronto auxilio. Dios nos puede ayudar. Dios va a estar con nosotros. Como le decía antes, Jesús mismo lo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quizás esa palabra que escuchamos, que leímos, no la ponemos en práctica, ¿sí? Ponerla en práctica implica decir, no voy a temer en la magnitud de los problemas porque Dios está conmigo, porque Dios es mi pronto auxilio. Es muy interesante ver esta palabra y poder traerla a nuestra vida, a nuestro corazón, para que realmente Dios obre y nos dé fortaleza. Entonces, el primer consejo, dejar que Dios sea tu fortaleza. Segundo consejo, no temas por la magnitud de los problemas. El tercer consejo, confía en que Dios está contigo. Allí vamos a leer el versículo 7 y el versículo 11, o hasta el 11, como vemos en pantalla, dice: con nosotros está el Dios del universo, Él es Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Vengan, vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos le puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas y echó al fuego los escudos, y dijo: todas las naciones del mundo reconocen mi grandeza, reconózcanme como su Dios y ya no se peleen. Con nosotros está el Dios del universo, Él es Dios de nuestro pueblo, Él es nuestro refugio. Esta versión en Reina Valera, el versículo 7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el 11 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense que en el principio y el final de estos dos versículos, de esta porción, repite lo mismo, insiste en esta frase: Él está con nosotros. Entonces el tercer consejo es: confía en que Dios está contigo, porque Dios está con nosotros. Tenés que tener esta convicción, ¿no? Pero sé sincero con vos mismo y pensá, realmente, cuando te sobrevienen los problemas, las situaciones difíciles, ¿sí? ¿Realmente pensás y decís, Dios está conmigo? ¿O decís, ¿qué voy a hacer? Y te desesperás, ¿no? Bueno, si es así, entonces te invito a que cambies tu forma de actuar, ¿sí? En esos momentos, porque Dios te está invitando a una nueva vida, ¿no? Dios te está invitando a disfrutar su gozo, su paz, ¿sí? A disfrutar sus promesas y a recibir su fortaleza. Te está invitando a que realmente Él sea tu amparo y fortaleza, tu pronto auxilio, ¿sí? Dios te está invitando a que veas que Él está con nosotros, tanto con la iglesia como con cada uno de sus hijos. Así que confía en que Dios está contigo, ¿sí? Y volvemos a recordar el pasaje que Jesús dijo, ¿no es cierto?, en Mateo 28:20, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cuarto consejo es: recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. El Salmo, leímos recién el versículo 8 y versículo 9 del Salmo 46, ¿sí? Y dice: vengan a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho en toda la tierra. Hasta en los lugares más lejanos le puso fin a las guerras, destrozó arcos y lanzas, echó al fuego los escudos. Lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios ha hecho por ellos como nación, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia y podemos ver las maravillas y los milagros con poder y autoridad que Dios hizo por la nación de Israel, ¿no es cierto? De la misma manera podemos dar testimonio de cómo Dios nos ayudó a cada uno de nosotros, con poder, con autoridad, ¿sí? Cómo Dios hizo un milagro en la vida de cada uno de nosotros.
Así el salmista lo declara, ¿no es cierto? El salmista quiere que sea recordado. De la misma manera nosotros tenemos que tener esta actitud, ¿sí? De querer que se recuerde lo que Dios hizo por nosotros. Tanto nosotros mismos recordarlo, es decir, recordar nosotros mismos lo que Dios hizo, de dónde nos sacó, ¿sí? Y también recordarles a los demás, es decir, dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo contamos, no solamente estamos testificando de Dios, de Cristo y de su poder, sino además estamos ejercitando nuestra fe, estamos poniendo en práctica nuestra fe, ¿sí? Así que es muy importante recordar lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios sigue siendo nuestro amparo, fortaleza, auxilio y refugio, ¿sí? Fíjate lo que dice, te voy a compartir, no lo pongo en pantalla, pero Deuteronomio 8:2 dice: todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, ¿sí? Moisés, ¿no?, había escrito esto. Los israelitas en el desierto, le fue pedido, ¿no es cierto?, esto por Moisés. En ese ejercicio mental ellos se darían cuenta que Dios estaba con ellos en los momentos difíciles que les tocó vivir en el desierto. ¿Sí? Recordemos que el desierto para nosotros simboliza ese tiempo difícil, esa adversidad, ¿no?, esa tribulación. Entonces, es muy importante recordar lo que Dios hizo por nosotros, recordar también lo que Dios hizo por su pueblo, por el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, luego desde Abraham, ¿sí?, en adelante. Dios siempre proveyó, Dios siempre los cuidó, Dios siempre les dio, ¿sí? Recordar la fidelidad de Dios en el pasado y el presente es fortalecedor para enfrentar los nuevos momentos difíciles que están llegando a la vida de todo hijo de Dios. Esto es muy importante porque a veces no es que solamente enfrentamos una situación difícil, sino que a una situación difícil que enfrentamos y que vivimos viene otra, ¿no? Y cómo no desesperarnos en situaciones así. Pero el creyente tiene que recordar esta palabra, el Salmo 46, y tiene que recordar que Dios, ¿sí?, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio y nuestro refugio. Recuerda lo que Dios hizo por vos, ¿sí? Porque no, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y su mano no se ha cortado, y Él no va a dejar de cumplir sus promesas en ti, ¿sí? Él va a seguir estando a tu lado. El quinto consejo es: nunca luches con tus propias fuerzas, ¿sí? Nunca luches con tus propias fuerzas. Dice el Salmo 46, ¿sí?, en el versículo 8, ¿sí? Bueno, vieron que leímos que en la versión Reina Valera dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos a la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Y el 10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? Dice que el salmista nos está diciendo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, no temeremos, es nuestro refugio, ¿sí? Y da lugar también a la invitación cuando dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, ¿sí? Nunca luches con tus propias fuerzas, estad quietos, ¿sí? Esto significa que vos tenés que tener o asumir una nueva actitud. Quizás un poco rara, pero según Dios es así como se debe enfrentar los momentos difíciles. Simplemente estar quieto, ¿sí? Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar las adversidades de los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos, impulsos o deseos, pues si eso hacemos, estaríamos luchando con nuestras propias fuerzas. Después de decir: está quieto, Dios dice: y conocer que yo soy Dios. Pues la finalidad de Dios
cuando actúa a favor de cada persona o de cada una de las familias o de toda la ciudad o de toda la nación, es dejar bien en claro que Él tiene poder sobre todo conflicto, problema o tiempo difícil, y que lo hará solamente si quien necesita su intervención se pone quieto y pone toda su esperanza y confianza en Él. ¿Sí? Nunca luches con tus propias fuerzas. ¿Sí? Quiero compartir este otro texto escrito por Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Quiero compartir este último texto. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 8 hasta el 10. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 de Corintios 4 del 8 al 10. ¿Sí? Estas palabras de Pablo, estos versículos, nos tienen que mostrar esto. Pablo pasó por situaciones difíciles y fíjense cuál era su actitud, ¿sí? Situaciones difíciles hasta la muerte inclusive, ¿sí? Él pasó por momentos en los que decía, o él pensaba, mira, acá se terminó todo, acá me matan, pero él nunca se apoyó en sus fuerzas. Él siempre le dejó a Dios que lo fortaleciera. Él siempre, ¿sí? Pensó esto: no voy a temer por la magnitud de este problema. ¿Sí? Siempre pensó y dijo o sintió que debía confiar que Dios estaba con él. Pablo también recuerda lo que Dios hizo, ¿sí? De hecho, él conocía muy bien las escrituras. Así que, y como judío, ¿sí? Él conocía bien lo que Dios había hecho por su pueblo. Sabía que nunca debía luchar con sus propias fuerzas, ¿sí? Y entonces él dice esto: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabe por qué dice esto? Porque él estaba recibiendo fuerzas de Dios. Es más, Pablo también dice, ¿no?, en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice: en apuros, mas no desesperados, ¿sí? Es decir, las papas queman, pero no me desespero porque Dios me da fortaleza, me da esperanza. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, ¿sí? Llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, pensá en esto. Si vos te estás preguntando en este tiempo, ¿por qué? ¿Por qué situaciones difíciles? ¿Por qué tengo que atravesar esto? ¿Por qué no puede ser diferente? Dios nos dice esto, ¿sí?, a través de Pablo y sus palabras, ¿sí? Llevamos por todos lados la muerte de Cristo, ¿sí? La muerte de Cristo son sus aflicciones, para que también se manifieste en nosotros la vida eterna. Nuestro fin no es este mundo, no es que nos sintamos bien en este mundo. Decía: qué lindo, nos estamos juntando otra vez, levantamos las manos, ¿no es cierto? Y estamos juntos en el templo, ¿no? O qué lindo, ¿eh? Volvimos otra vez a hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Sí? No íbamos a la iglesia porque nos quedábamos dormidos. No, ¿entienden? Es decir, estamos en estos tiempos difíciles, que todas las cosas se presentan con una dificultad mayor, ¿sí? Y tenemos que tomar el consejo del Salmo 46 y tenemos que tomar el ejemplo de Pablo, que vivía llevando la muerte de Cristo, diciendo: bueno, como dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción. Y no es bueno decir: bueno, ya está, sino es con total certeza.
con entendimiento, con compromiso, y realmente siendo sinceros y hablando en serio, digamos, tenemos que saber de que Dios está con nosotros. No es fácil, no es fácil, pero Dios está con nosotros para fortalecernos, para mostrarnos que está con nosotros. Si ustedes me preguntan a mí por qué pasan todas estas cosas y una tras otra, y una tras otra, y una tras otra, porque cuando nos sanamos nosotros de alguna problemática, se enferma el otro al que amamos, y decimos otra vez, sopa, ¿no? Esto nos pasa, ¿sí? Donde salimos de Guatemala, ¿no? Y nos metemos en Guatepeor. Nos pasa esto, si usted se pone a pensar, va a ver que es así, ¿sí? Dijimos el domingo ese que volvimos a la iglesia, qué lindo, volvimos a la iglesia, y en la semana dijeron, che, se cierra otra vez, no poder reunirte. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Sabes que Dios quiere fortalecerse en medio de su pueblo? Quiere fortalecer a su iglesia. Dios quiere crecer en medio de su pueblo. Dios quiere que haya presencia de Dios. Dios quiere que haya unción de Dios, ¿no es cierto? Quiere que el Espíritu Santo llene las vidas de los creyentes. Quiere que dependamos de Él, ¿sí? Si Dios permite todo esto es para que nosotros agarremos nuestra mano derecha y agarremos la fe, que es nuestra manija para sostenernos, ¿sí? Agarremos la fe y sigamos adelante, porque Él está con nosotros. Es nuestro amparo, ¿sí? Y fortaleza. Él es todo lo que necesitamos, nuestro pronto auxilio, es nuestro refugio, ¿no es cierto? Entonces, en esto tenemos que ser coherentes, comprender la palabra, recibirla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Decir, bueno, hay veces que no vamos a poder zafar, ¿sí? La tribulación vino, la situación difícil, pero ¿sabes qué? Dios tiene fortaleza para vos. Dios quiere que dependas de Él. Y así, cumpliendo esta mirada, este pensamiento, este deseo, este compromiso y este desafío que el Señor nos da, seguramente vamos hacia un buen puerto. No sabemos qué va a pasar, porque capaz que vienen más dificultades, pero si vienen más dificultades, así como en las prédicas anteriores dijimos, viene mayor esperanza, mayor crecimiento, ¿sí? A hoy te digo, viene mayor presencia de Dios y mayor fortaleza para su iglesia. Así que, hermano querido, que Dios te bendiga. Eso es todo el mensaje por hoy. Espero que Dios haga su obra en tu vida. Y vamos a orar para poder cerrar y terminar también y concluir la reunión. Después de orar, vamos a abrir los micrófonos un ratito para saludarnos. Así que oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las gracias por esta tu palabra. Te pedimos que esta tu palabra siga obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el resto de los días, esta semana, de los días que vienen, para poder, Señor, seguir recibiendo tu amor, tu gracia, tu fortaleza. Oh Señor, tenemos que animarnos a este cambio, Señor, este cambio de mirada, este cambio de parecer, este cambio, Señor, que tiene que ver con ser espirituales, tiene que ver con tomar tus promesas, tiene que ver con ponerte primero, tiene que ver con buscar, Señor, y encontrar que lo único que necesitamos eres tú, Señor. Que tú puedes darnos fortaleza, que tú puedes ayudarnos a no temer, Señor, a no tener miedo, que tú puedes levantarnos, Señor. Señor, que tú puedes ayudarnos a que la confianza puesta en ti, Señor, nos levante, nos fortalezca, nos ayude. Señor, tú puedes ayudarnos a través de tu Espíritu Santo también a recordar lo que has hecho siempre por nosotros. Y de esa manera, Señor, poder enfrentar las cosas de otra forma, sabiendo de que no está todo perdido, de que tenemos que estar quietos y entregarte todo a ti, Señor. Dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y empezar a depender un poco más de ti. Señor, te agradecemos por esta tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo. Amén.
estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me